Hola de nuevo, sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast, donde me gustaría hablar de un caso en específico, uno del cual se habló un tiempo atrás. Sucede en 2014, mientras transcurre el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el cual intentó llevar a cabo muchos de sus proyectos de infraestructura. De todos estos, uno actualmente está volviendo a generar polémica, por su costo y porque la mayoría de las firmas eran cercanas a expresidentes priistas, que no hace falta mencionar su mala reputación. Actualmente ha sido parcialmente retomado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la ideología de reactivar la economía tras el fuerte golpe que sufrió con la pandemia de COVID-19. Así es, el tren México-Querétaro. Inicialmente se planteó como la construcción de una línea de tren de alta velocidad de doble vía, con una longitud aproximada de 210 kilómetros. Contaría con dos terminales, Querétaro y Buenavista, además de 3 talleres de mantenimiento. Se presumía mucho la velocidad de diseño, que era de 300 kilómetros por hora máximos. Sin embargo, se pensaba que en funcionamiento correría a unos 180 kilómetros por hora, terminando su recorrido en 58 minutos, acortando el recorrido sencillo aproximadamente hasta 2 horas. Sería el primero de alta velocidad en el continente americano y el más moderno en su tipo, pues se tenía planeado que estuviera equipado con internet, aire acondicionado y baños. Que poniendo el proyecto así sobre la mesa, creo que suena un proyecto muy prometedor y hasta complicado para el gobierno de ese momento. Pero como todo en este programa no podía ser tan bonito para ser real, Angélica Rivera Hurtado, entonces esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, el empresario Juan Armando Hinoza Cantú, dueño de Grupo IGA, y a la constructora Tella, una de las 6 empresas que formaban parte del consorcio que había ganado la licitación del Tren México-Querétaro. Estuvieron involucrados en una polémica desde su adjudicación, pues la mayoría de estas firmas eran cercanas al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari. Además, su costo ascendía a 58.951 millones de pesos, 21% más caro de lo presupuestado. De hecho, la cancelación se anunció un día antes de una investigación periodística que reveló que la entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, había comprado una lujosa mansión al grupo IGA. La Casa Blanca, como se le conoció a esa propiedad adquirida por la ex primera dama, terminó siendo un escándalo que también provocó la venta del inmueble, ubicado en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y con una investigación ante la Secretaría de la Función Pública SFP. No haremos mucho hincapié en el tema de la propiedad. Si quieren saber de ello, pueden escuchar el nuevo capítulo del podcast de nuestros compañeros del Grupo 616. La investigación de la SFP encontró que Constructora Tella, una constructora de Grupo IGA, recibió una serie de licitaciones millonarias cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Su director, Juan Armando Hinojosa Cantú, estuvo encargado de la construcción de la casa del expresidente, transfirió $100 millones a una serie de empresas fantasma. De cierta forma, desde el inicio podía verse vagamente para dónde se dirigía la situación. Desde el principio se percibían irregularidades. La convocatoria oficial para la licitación solo dio un plazo de 2 meses para que las empresas interesadas presentaran sus proyectos. Diversas empresas internacionales pidieron una prórroga bajo el argumento de 62 días. No era suficiente para planear una obra de más de 50 millones de pesos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, se resistió y en noviembre de 2014 anunció que el ganador era el único consorcio que presentó un proyecto. El colectivo estaba formado por las empresas del Estado chino: China Railway Construction, China Railway Construction Corporation International, China South Rolling Stock Corporation y las empresas privadas mexicanas. Grupo GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Prodmex, GHP y Constructora Tella. El consorcio presentó un presupuesto de 60.000 millones de pesos para la obra, 10.000 millones más de lo que había estimado el gobierno. 3 días después, el 6 de noviembre, el secretario Ruiz Esparza
pasó toda la tarde en el Senado defendiendo su licitación ante las acusaciones de la opacidad. En la noche, él mismo anunció que el presidente canceló los resultados del concurso. Dijo que organizarían una nueva convocatoria donde estuvieran garantizadas la transparencia del proceso. Y por si fuera poco, diversas organizaciones encabezadas por Aristegui Noticias publicaron un reportaje que presuntamente se le dieron 16 millones de dólares a las empresas chinas como compensación por los costos que supuso la preparación del proyecto. Luis Esparza negó la existencia de tal pago y bueno, al menos para mí me sigue sorprendiendo que muchas figuras públicas que cuando el gobierno encuentra que son corruptos, aún así lo niegan cuando pues ya están ahí los datos de que pues sí, en realidad lo hicieron. Y para mí es como increíble e impresionante cómo aún así lo pueden negar cuando pues está viendo, ¿no? Sumando a todo eso, en enero de 2015, el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray canceló oficialmente el proyecto por responsabilidad fiscal, siendo que la segunda convocatoria ya había sido publicada para entonces y en ese mismo año, en octubre, el gobierno de China presentó un aviso de intervención de iniciar un arbitraje de inversión en contra de México por las dos cancelaciones del concurso de la obra. El reclamo era de unos 600 millones de dólares. Aun cuando el proyecto estaba cancelado desde hace 5 años, el gobierno de México sigue teniendo el derecho de vía sobre los terrenos para la obra. Es por eso que López Obrador no ha cerrado la puerta para una resurrección del tren México-Querétaro. El actual presidente, en agosto del 2020, anunció que el proyecto de construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro solo empezaría si una empresa privada da un paso al frente para hacerse cargo. Él dijo textualmente: el gobierno federal no podría hacer esa obra porque, además de que no tenemos los recursos, no nos alcanza el tiempo, dijo el mandatario. Pero una empresa privada podría hacerlo, con la condición que fuesen trenes pasajeros y muy modernos. Pues con esto Como último última cerramos el conclusión del capítulo de tema, la semana. Muchas gracias por escucharnos, esperamos les haya gustado y quizá abierto un poco más los ojos ante las situaciones como esta, pues quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Fue un placer, el equipo y yo nos despedimos, les deseamos que tengan una gran semana y hasta la próxima.